Buenos días, Rafael Laviña, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adelita? Buenos días a todos. Pues aquí resulta que hace 100 años nació Pedro Armendáriz. Ayer hablábamos de Arturo de Córdoba y bueno, Pedro Armendáriz es otra de las grandes presencias de nuestro cine, al igual que lo fue Arturo. Y es que Pedro Armendáriz ya desde sus primeras películas mostró esta pues figura recia, ¿no? Que va a ser realmente en breve, ¿no? Aquella cinta, por ejemplo, de Mi Candidato o El Charro Negro con Raúl de Anda y Sangre en mi arena, El secreto del sacerdote junto con Arturo de Córdoba o con Los Dorados de Villa donde sale Lucha Reyes y también aparecía el Indio Fernández, que por cierto también estaba en El Charro Negro. Y bueno, de alguna manera el Indio Fernández, que se va a cruzar justamente en la vida de Armendáriz, pues es quien lo va a convertir en el gran protagonista de sus películas, ya sea al lado de Dolores del Río o con María Félix principalmente, ¿no? Desde La Isla de la Pasión, Soy puro mexicano, y después el indígena noble y estoico que va a ser en películas como María Candelaria, por ejemplo, ¿no? O Maclovia. Y bueno, junto con el indio también hizo otras películas como Las Abandonadas, La Malquerida, la Perla, Enamorada, que bueno, es una de mis películas favoritas. Al igual que Distinto Amanecer, que esa ya no es del indio, es de Julio Bracho con Andrea Palma, y esta ya de tema urbano como aquella extraordinaria cinta de Roberto Gabaldón, que para mi gusto es la mejor de Pedro Armendáriz, que es La Noche Avanza, con Anita Blanche y Rebeca Iturbide, filmada ahí en el Frontón México. Hay muchas escenas allá afuera del Frontón México, donde está la Plaza de la República, ¿no? El Monumento de la Revolución. Y bueno, también, además de esas películas, cintas de aventuras como El Capitán Malacara, El Corsario Negro, Las Calaveras del Terror, que fue el primer serial de aventuras a la mexicana. Y bueno, también filmó con John Wayne y Henry Fonda varias películas como aquella de Sangre de Héroes o Fuerte Apache, o aquí en México El Fugitivo. También aquella de Rosauro Castro, donde hace un papel de villano bastante bueno, o El Camino del Infierno con Leticia Palma. En esa película, por cierto, Pedro Armendáriz aparece con un gancho en lugar de mano y ella tiene lepra en esa historia de amor bastante sui generis. Oye, también es el bruto en la película esta de Buñuel, ¿no? El Bruto, que es extraordinaria cinta con Andrés Soler, Rosita Arenas, Katy Jurado. Ahí tiene también un gran papel en esa película de Luis Buñuel, o aquella del Rebozo de Soledad también de Gabaldón. Y bueno, también hay que recordar que fue uno de los grandes Panchos Villa de la pantalla, ¿no? Con esta serie de Cuando viva Villa es la muerte, y así era Pancho Villa y Pancho Villa y la Valentina. Y de esas películas de la Revolución también aparece en La Cucaracha y La Bandida, ¿no? Pero ahí establece un personaje que es la base para la imitación que le hacen los polivoces, que realmente echan a perder para todo el público posterior a los polivoces. Uno no puede oír a Pedro Armendáriz haciendo ese tono de seminorteño autoritario sin reírse, porque es exactamente la voz de Agallón Mafafas. Sí, es cierto, tienes razón. La verdad es que sí, porque incluso lo curioso es que todos los demás Panchos Villas de la pantalla, pues, como que pasaron un poco inadvertidos, ¿no? O sea, si acaso Domingo Soler en Vámonos con Pancho Villa, pero en general varios que han aparecido de Villa, entre ellos me acuerdo de Víctor Alcocer, por ejemplo. Pues es que como realmente nadie los recuerda, pero en cambio el Pancho Villa de Armendáriz sí es muy conocido, ¿no? A ver, muchachito. Y bueno, algunas otras películas en Europa, como aquella de Lucrecia Borgia con Martín Carol, y finalmente esta cinta de 007, de Rusia con Amor, o Desde Rusia con Amor. Es la última que filma, ¿no? La última que filma exactamente con Sean Connery y Daniela Bianchi, que bueno, para mi gusto es la chica Bond más hermosa de las 23 películas que se han filmado. Y aquella otra, bueno, recordable también por el hecho fatídico que al filmar ahí
en Utah, en una zona que había sido radiactiva, pues es donde adquiere Pedro Armendáriz el cáncer que lo va a llevar al suicidio en esta película que se llamó El Conquistador de Mongolia o Genghis Khan, algo así, y ahí estaba Susan Hayward, también John Wayne, y todos ellos adquirieron el cáncer precisamente por la radiación del lugar donde filmaban. Que era producida por Howard Hughes. Exactamente, él producía esa película, ¿no? Incluso también el director Dick Powell también se enfermó de cáncer, y había por ahí otra actriz que se llama Agnes Moorehead, que también sucedió lo mismo con ella. También dicen que John Wayne, Susan Hayward, Exacto. ¿verdad? Sí. Agnes Moorehead, la de la bruja, la mamá de Hechizada. Sí. Exactamente. Sí. Pues es una historia alrededor de esa filmación, porque dicen que de 220 personas que participaron, 91 contraen cáncer y muchas fallecen. Sí, realmente es terrible que haya sucedido eso, y bueno, seguramente algunas otras películas que se filmaron ahí, a lo mejor no hubo tanta información como sucedió con este filme, pero como ahí se habían hecho pruebas nucleares, ahí, bueno, muy cerca de Nevada, entonces pues justamente la radioactividad pues fue parte fundamental de este proceso cancerígeno. Pues es que era una época en la que todavía no se podía definir con claridad cuáles eran los riesgos, ¿no? Claro, y además estamos hablando de 1956 bueno, estaba ahora sí que en la Guerra Fría estaba en el cenit, todavía faltaba mucho. Bueno, de hecho las mismas películas de James Bond pues fueron resultado justamente de la posguerra y sobre todo de esta Guerra Fría y la tensión entre estas grandes potencias. Y efectivamente en la última película que él filma, la de Desde Rusia con Amor, ya se ve un hombre enfermo, ya no se ve vigoroso y atractivo como se vio en todas sus películas anteriores. Es más, creo que tiene que estar sentado a la hora que hay un tiroteo. Se filma un tiroteo. Él tiene que estar sentado, pues ya no podía. Sí, había una secuencia en la única en donde que está ahí, en efecto, él no está sentado, sino que está parado, está recargado contra una pared, y Sean Connery se recarga en su hombro con un rifle que saca para disparar ahí a un letrero gigantesco que es donde va a salir un personaje al que le va a disparar Bond. Y sí, realmente es un pequeño papel importante en la película. Karim Bey me parece que se llamaba el personaje, y sobre todo que bueno, que además fue sin duda una de las mejores películas de 007. Y unos cuantos años menos que Arturo de Córdoba, porque ayer comentábamos que Arturo de Córdoba trabajó en cine durante 35 años, y la primera película que filma Pedro Armendáriz es en 1935 y muere en 1963, 2 años menos que Arturo. Sí, exactamente. En realidad casi tuvieron el mismo tiempo de actividad cinematográfica, pero yo creo que la filmografía, bueno, ahí se van más o menos. Quizá la de Córdoba sea un poquito más grande, pero sobre todo eso, que Arturo de Córdoba sí filmó como muchas películas en un mismo año, ¿no? Y en el caso de Pedro Armendáriz, en esta época, en los años 40, sí filmó bastantes filmes, pero en los 50 ya bajó su productividad como actor, y en cambio con Arturo de Córdoba, al contrario, parece que hacía muchos más papeles, quizá más pequeños, o varios como narrador, pero sí hizo más películas. Bueno, refiriéndome a eso que acabas de señalar, en 1944 filma El Corsario Negro, Alma de Bronce, Las Abandonadas, El Capitán Malacara y Entre Hermanos. Pues sí, o sea, en efecto, o sea, justamente en esos años es cuando su producción cinematográfica es más amplia, y además que tiene que ver con este desarrollo extraordinario de la industria de cine en México, en donde se hacían entre 100 y 120 películas al año. Él hacía de piloto en Ando Volando Bajo, ¿no?
Exactamente, que por cierto, esa película, de hecho, estaba planeada para Pedro Infante, pero al morir Sí, se nota, se nota. se la dan a Pedro Armendáriz. Sí. Y sí, definitivamente queda como el galán. Para mi gusto creo que están parejitos Arturo y Pedro en el atractivo que tenían con las mujeres, con el público femenino. Sí, definitivamente. Si acaso también una diferencia creo que es importante que Arturo de Córdoba, a pesar de que hizo también muchas películas de ambiente portuario, por ejemplo, como que se le reconoce más como un galán de la ciudad, o sea, el personaje, digamos, cosmopolita, ¿no? Casi siempre lo veíamos vestido de traje y además su manera de hablar era muy estilizada. Y en el caso de Pedro Armendáriz, pues como que lo ubicamos más justamente en películas rurales, ¿no? Un personaje más así, más del pueblo, ¿no? E incluso su manera de actuar pues era más brusca, pues. Sí, qué coincidencia tan grande que un día hablamos de uno de los actores más grandes en el cine y al día siguiente del que le sigue o del que está parejito con él. Sirve para contrastarlo, pero uno de los mejores papeles en sentido de brusco es donde él obliga a casarse con él a una que va a ser monja, porque él es el que fue el caporal de un rancho y que ahora es muy rico y tiene dinero como para pagarles. ¿Pero cómo se llama esa? No me acuerdo qué película es, con una actriz muy joven, güerita, que no es así de las más conocidas en el ambiente. Pues es la de Rosauro Castro, ¿no? Ah, sí, es verdad. Sí, tienes razón. Rafa, pues si no tienes otra cosa, nos escuchamos mañana, ¿te parece? Sí, bueno, nada más comentar también que hoy, un día como hoy, hace 23 años, falleció Enrique Lucero, que también me parece que es un actor que hizo algunos breves papeles, pero notables, como en Los Mediocres, de Servando González, o es La muerte en Macario, el sacerdote que incita al linchamiento en Canoa, o La noche del jueves, una película policíaca con Sergio Jurado y Norma Angélica. Pues gracias, Rafa, nos escuchamos mañana, si te parece. Claro que sí, que la pasen muy bien, hasta mañana. Hasta mañana. La película que no recuerdan de Pedro Armendáriz, donde se casa con una muchacha que iba a ser monja, se llama La loca de la casa. Exacto. La actriz era argentina, pero no recuerdo su nombre. No, yo tampoco lo recuerdo. Sí. Y ese término hace referencia a la loca de la casa, que es la imaginación en el cerebro. Uh-huh. Sí. Y también nos llamó Norma Alicia Alfaro Alcántara, de 49 años, de Azcapotzalco. La película no se llama Rosauro Castro. Claro. Es La loca de la casa, donde la disque monja se casa con Pedro Armendáriz. Sí, son muy felices. Sí, y ella lo hace cambiar a pesar de que él siempre tiene una actitud enérgica y ella finalmente hace lo que quiere. Uh-huh. Él se niega a ayudar económicamente a la familia y ella le firma el cheque, como él le dejó el cheque para pagar a los empleados. Ella firma el cheque y se lo da, y él se da cuenta, pero realmente ella lo controla con su dulzura, su ternura. Está filmada en 1950 y la actriz es Susana Freire. Beatriz Aguirre, Julio Villarreal, Luis Bernstein. Gracias a usted. Y él era un ex peón, había sido peón de la familia, pero tenía en su poder las escrituras de los negocios. Es que él se va de ahí y hace fortuna, creo que es minero, una cosa así, hace una fortuna enorme. Y viene, y cuando están estos a punto de la quiebra de la hacienda o de la propiedad, él les presta. Pues La loca de la casa, y qué bueno que las personas están atentas a lo que comentamos y nos pueden corregir.